hay una librería que falta instalar. Ah, no, no se está grabando, entonces, a ver, para quien recién esté viendo la grabación, la grabación acaba de empezar ahorita, entonces lo que hice anteriormente fue simplemente dar una introducción para ubicarnos en el contexto de la clase. Si no estuviste presente, no te perdiste. Sí, se perdió una parte de la clase, pero que ya no se puede recuperar. Pero básicamente fue el resumen de la clase anterior y cómo uníamos eso con lo que continuamos ahora. Así que tampoco es algo, digamos, tan grave. Y presenté el ejemplo del día de ayer, así que puedes ir a la grabación del día de ayer y vuelves a escuchar el ejemplo. Y comenté de que íbamos a ver el ejercicio B, que tiene que ver con el análisis descriptivo, nuevamente del gasto, pero comparándolo por el estado civil. ¿Ok? Eso es lo importante para quien recién vea la grabación luego. Entonces, les mencionaba, si abro el archivo de la clase 3 desde cero, va a aparecer de que hay una nueva librería que no está instalada, que el día de ayer no aparecía. Y eso es porque, como estuve comentando también antes de que empiece la grabación, de que había hecho un cambio a alguna línea y les voy a explicar luego el por qué. Y acá necesito instalar esta librería, ¿no? Así que le voy a dar a instalar, que era aquí. Si no lo diste, no hay problema, luego se instala. Así que voy a esperar un segundo que termine de instalar. Y una vez que termine de instalar, ya continúo con lo que iba a contarte. Ok, al menos en mi caso ya está instalado. Puede parecer tedioso estar instalando, pero eso tiene ventajas, ¿no? De que cuando necesite nuevas opciones, el software puede crecer en cuanto a al potencial analítico que tiene, lo cual no pasa con otros programas, ¿no? Otros programas tú lo compras, tienes ciertas opciones y ahí se queda. Si quieres que él tenga nuevas, tienes que esperar la actualización, lo tienes que volver a comprar, ¿no? En cambio acá no, acá eso sí es tedioso estar instalando, pero uno lo hace una sola vez, ¿no? Una vez que ya lo instalas, ya posteriormente no tienes que volver a hacerlo hasta que actualice el R o el RStudio y te pida actualizar las librerías. Mientras tanto, no. Entonces, nuevamente, para quien cerró todo y no tiene nada ahorita abierto, entre al script, instale la librería y nuevamente hay que leer la base de datos, ¿no? Ya no voy a explicar esto, solamente sombreo todo esto de aquí y le voy a dar ejecutar. ¿Ok? Segundo. Le doy clic en ejecutar. Bien, y ya está, ¿no? Ya leí la base de datos y con eso pasamos a hacer el análisis descriptivo, ¿no? Entonces, el día de ayer les conté esto, ¿no? Cuando analizaba la variable monto, puedo usar algunas funciones generales o recurrir, por ejemplo, a la librería Psych y de frente obtener todas las medidas estadísticas que el autor de la librería pensó que eran importantes. Entonces, el problema de esto es que a veces me salen quizás otras estadísticas que no me interesan. Pero bueno, hago caso omiso de ellas y no las veo, ¿no? Interpreto solamente las que necesito. Acá aplica la regla de que es mejor que sobre a que falte. Así que me puedo quedar con lo que por ahí necesite, ¿no? Y aparte que como ya les comenté ayer, uno no coloca en su artículo ni en su tesis esta salida, ¿no? Sino esta salida tiene que ser convertida en una tabla con cierto formato. Ya responde a la escuela de posgrado, o al manual de estilo que tenga la revista, a la guía de estilo que tenga la revista en la cual quieren publicar. ¿Ok? Entonces, bueno, al fin y al cabo no importa si salen más, si salen en inglés o sale con abreviaturas, porque igual uno tiene que luego trabajar con estas medidas, ¿no? Eh, bueno, ya había comentado sobre los resultados, no lo haré de nuevo. Y la otra opción era usar la librería MStat. Y hay otras, ¿no? Solamente por citar alguna de ellas, ¿no? En donde yo puedo colocar específicamente qué medidas y estas son las que finalmente voy a obtener. ¿Ok? Bien, entonces la pregunta B, que es justamente lo que queríamos hacer como algo nuevo el día de hoy, era ahora hacer el análisis pero comparativo.
Mi variable de interés es el gasto y quiero comparar el gasto por el estado civil, que en este caso solamente hay dos. Tenemos solteros y tenemos casados. Entonces, para ello, nuevamente puedo utilizar las mismas librerías que hemos usado la clase anterior. Por si acaso, la función describe es de describe by, es de la librería Psych. Y summary full es justamente la librería MStat. Entonces, si no lo has cargado antes, hay que volver a cargarlas, ¿no? Porque si no, no va a salir un mensaje de error. Entonces, ¿cómo se utiliza, por ejemplo, la función describe de Psych? En este caso, debo de colocar dos argumentos. El argumento X es la variable que quieres analizar. Y ya sabes cuál es la sintaxis. Nombre del objeto, DMARC, dólar, el nombre de la variable, que en este caso es monto. No tienes que memorizar el nombre de la variable, lo tienes acá a la derecha. Mira que lo expandí, lo regresé a y lo comprimí de nuevo. O si no, cuando quieras cambiar de variable, simplemente pones tab y sale una lista desplegable y escoges la variable. Pero obviamente tienes que buscar una variable adecuada, ¿no? Que quieras resumir. Bien, en este caso era monto. Bueno, lo devuelvo como estaba. Y luego aparece la variable group, que vendría a ser la variable de segmentación. Es decir, vamos a dividir los datos de acuerdo a lo que aparezca en group y se va a analizar la variable que aparece en X, que es el primer argumento. En este caso, quiero segmentar los datos por estado civil. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto de aquí. Voy a sombrear y lo voy a ejecutar. Y como puedes ver ahora tenemos una salida similar a la que obtuvimos anteriormente. Y de esta forma podemos nosotros hacer un análisis comparativo, ¿no? La ventaja de esto es que al tener ya los resultados por acá, por cada grupo ya puedo comparar la variable monto en los dos grupos de estados civiles que tenemos para los clientes. Entonces, esto me ahorra un montón de tiempo, ¿no? Voy a recortar esta salida en un segundo. La voy a pegar por acá. Ok. La voy a pegar por aquí. Y por ejemplo, ¿no? Cuando quiero hacer un análisis descriptivo, nuevamente debería de primero entender el contexto. Mi unidad de análisis son clientes. La variable que estoy estudiando es el monto o gasto que tienen los clientes. Y estoy comparándolos por el estado civil, que sería la variable de segmentación. No tienes que memorizar esto. Yo como lo he contado ya varias veces, me lo sé. Pero acá está la descripción de las variables, ¿no? Y del contexto, cosa que simplemente enterarse, ¿no? Una vez que tenemos esto, y acá es donde tengo que buscar mi lapicero, que no sé dónde está, pero es que ya lo encontré. Entonces, una vez que tenemos esto por aquí, lo siguiente consiste en justamente hacer la comparación. Y acá es donde tengo que recordar qué tipos de medidas estadísticas teníamos para poder nosotros hacer una comparación entre esos distintos tipos de medidas que había. Y para poder hacer la comparación, debo de usar información que había extraído del análisis exploratorio que hicimos ayer para la variable DMARC, ¿no? Para la variable monto, perdón. Habíamos visto que la distribución presentaba una simetría fuerte hacia la derecha. Y la presencia de asimetría podría ser una alerta, porque esto indicaba de que algunas medidas estadísticas pueden afectarse, dependiendo de qué tan fuerte sea la asimetría. La gráfica me indicaba que la asimetría era fuerte, pero era una gráfica general. Ahora tengo datos por grupo. La lógica me indicaría de que esa asimetría debería de mantenerse en cada grupo, pero hay que ver. Entonces, lo primero que yo me fijaría es en comparar la simetría, que lo tengo en skew. Entonces, si me fijo en skew, tanto para los casados como para los solteros, observamos
que en los dos casos la distribución presenta una simetría positiva. Es decir, que no hay diferencias entre entre los casados y los solteros en cuanto a la forma que va a tener la distribución del gasto. Independientemente de si sea soltero, o si el cliente sea soltero o casado, se van a presentar montos de gasto que son inusuales en los clientes. Esa simetría va a ser un tanto más fuerte para el caso de los solteros, pero no pareciera haber mucha diferencia. ¿Ok? Pero bueno, ya estoy concluyendo de que hay una distribución asimétrica para ambos casos en cuanto al gasto, ¿no? Entonces, eso implica, como ya te comenté y repito, vamos a tener clientes, tanto solteros como casados, que se van a caracterizar por tener montos de gasto muy inusualmente elevados en comparación con lo que normalmente gastan mis clientes. Una vez que ya tengo una idea de la forma de la distribución y del efecto posible que va a tener, que coincide con las gráficas que vimos anteriormente, ahora un punto interesante sería determinar una medida de tendencia central para poder utilizar y compararla, ¿no? Queda claro que la media no debería de usar. ¿Por qué la media no debería de usar? Porque como hay observaciones inusuales, la media deja de ser un valor representativo. Entonces, la media no es una buena medida para poder representar al gasto que van a tener mis clientes. Entonces, me fijo en la mediana, me podría fijar acá en la mediana, o también me podría fijar en la trimedia. Como te das cuenta, no hay mucha diferencia dentro de cada grupo entre la mediana y la trimedia. Cualquiera de esas dos medidas podría utilizar. Y cualquiera que utilice, la conclusión va a ser la misma, que podemos observar que en promedio nuestros clientes casados suelen gastar más que los solteros. ¿Ok? Aquí los casados están teniendo un mayor gasto que los solteros. Puede ser, y eso habría que ver después, ¿no? Lo que voy a decir es una mera especulación. Podría ser porque justamente los productos que vendo son justamente más apropiados para casados o características propias que debo de descubrir luego de estos clientes para incentivar luego que los solteros también tengan un mayor gasto, ¿no? Qué sé yo. Pero eso es una conclusión importante que podemos ya ir derivando, ¿no? Bueno, ya tenemos dos, ¿no? En los dos casos la simetría de la distribución es positiva y ahora vemos que en promedio los clientes casados pues tienen mayores gastos en esta tienda que los clientes que son solteros. Un tercer punto que habría que analizar vendría a ser la dispersión. Y nuevamente aquí juega un rol importante la simetría. Como la distribución presenta simetría positiva, no se recomienda usar la desviación estándar ni el coeficiente de variación para comparar, porque la desviación estándar se tiende a afectar. Yo sé que no hemos visto más medidas, porque no había mucho tiempo tampoco y usualmente no se ve más en un curso de estadística básica. Pero una medida interesante que muestra la librería Scikit, y eso tiene de bueno, es el MAT. El MAT en inglés viene de desviación absoluta mediana, median absolute deviation. ¿Bien? El MAT es una alternativa robusta de medición de la dispersión de los datos. Porque lo que hace el MAT es darnos una alternativa a la desviación estándar. La desviación estándar mide en desviaciones cuadráticas. Bueno, se le ha sacado la raíz cuadrada para que no haya ese efecto. La varianza es la que mide desviaciones al cuadrado. Lo que hace el MAT es medir desviaciones absolutas, pero ya no en relación a la media, sino en relación a la mediana, que tiende a ser más robusta. Entonces, se recomienda usar el MAT con fines comparativos. Nuevamente, si observo el MAT aquí y el MAT acá, vemos que la desviación mediana es mayor que la de en los casados que en los solteros. Así que eso me permite a mí deducir que hay una mayor variabilidad en los gastos de los clientes que son casados, ¿no? Observamos mayor dispersión, mayor heterogeneidad
mayor variabilidad en los gastos de los clientes casados en comparación con los clientes que son solteros. Bien, esa sería la conclusión que estamos extrayendo a partir de este coeficiente, ¿no? Que se usa más con fines comparativos, no con fines de interpretación. ¿Ok? Lino, cuéntame. Sí, profesor, le he escuchado sobre el SKU y me preguntaba si es que, o sea, ahorita obviamente, básicamente tenemos que ver si es positivo y estamos asumiendo que tiene un sesgo a la derecha, ¿no? No, O no sea, estás asumiendo. El valor es positivo, así que el sesgo es hacia la derecha. entonces, aún así, por ejemplo, sea 10, lo único que significaría es que tal vez están más desviados hacia la derecha, ¿no? O sea, Ah, ya, a ver si he entendido bien la pregunta. ¿Me quieres preguntar a partir de qué valor podría decir que la desviación es muy fuerte, algo así? sí, no quería preguntarlo de esa forma, Ok, solo, pero sí. mi experiencia me lleva a que esa pregunta me la haga. Y usualmente digo, no hay evidencia para decir a partir de qué punto puedes decir que la desviación sea muy fuerte. Porque este coeficiente que está aquí, este que aparece como skew, voy a abrir un ratito la presentación, es este de aquí. Esta librería Psych utiliza el de Fisher, que es este. Entonces, el problema de este coeficiente, que aquí le he llamado gamma 1, es que el rango que tiene, que nosotros le llamamos espacio paramétrico en estadística, va de menos infinito hasta más infinito. Entonces, el problema de ir de menos, aquí debería ser abierto, perdón. El problema de ir de menos a más infinito es que es difícil y muy ambiguo hablar de que un valor sea, digamos, muy grande o muy pequeño, porque uno tiende a hablar de distancias. Entonces, decir que estás muy cerca o muy lejos de más infinito, del infinito, es ambiguo, ¿no? No tiene mucho sentido. En cambio, si yo te hubiera dado un intervalo que va, por ejemplo, desde 0 hasta 1, si te sale 0,98, queda claro que 0,98 está muy cerca a 1, ¿no? Por lo tanto, ahí sí podrías decir que el valor es muy alto. En cambio, si te sale un valor 0,01, ahí sí podrías decir que es un valor pequeño, porque está cerca de 0. En cambio, decir que es pequeño comparándolo con menos infinito o grande, comparándolo con el más infinito, no se puede, ¿no? Por eso se recomienda que el coeficiente de Fisher solamente se tome en cuestión de la siguiente forma. Observa el signo y si es positivo, la simetría es positiva y si es negativo, la simetría es negativa. Y segundo, si haces comparaciones, si ves un valor mayor al otro, es obviamente mayor la simetría, pero no podría decir si es mucho mayor o poco, porque hacer una comparación de esa índole sería un poquito ambiguo. ¿Ok? Por eso, si te has dado cuenta, en ningún momento he dicho que la simetría es muy fuerte con los coeficientes. Solamente te he dicho que la simetría es mayor porque 1,64 es mayor que 1,13. Para decir que sea muy fuerte, tendría que graficar. Si, por ejemplo, me sale una gráfica así, qué sé yo, si me sale una gráfica de este tipo, yo diría que hay una simetría positiva que no es muy fuerte. Pero si me sale una gráfica así, aquí podría observar que tengo una simetría positiva muy fuerte. Entonces, lo interesante del análisis descriptivo es que requiere habilidades del analista, ¿no? De poder poner en paralelo la visualización y la parte descriptiva. De tal manera de que al observar ambas cosas te das cuenta y haces un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que hace todo analista de datos es buscar varias evidencias para que tengas un mejor diagnóstico. Es como que tú vayas al médico y el médico solamente te tome la temperatura y te diga, ah, ok, como tienes temperatura alta, toma paracetamol, que usualmente lamentablemente hacen eso, pero no los malos médicos, pero no todos, ¿no? Entonces, lo que debería hacer un médico es, ok, tienes fiebre, pero el síntoma de fiebre podría ser varias cosas. Hagamos más análisis hasta ir descartando, de tal manera de que
pueda darte un mejor diagnóstico. Lo mismo pasa acá, ¿no? No me baso en una sola evidencia, a no ser que sea recontra contundente, sino más bien busco varias de tal manera de que mi diagnóstico sea más adecuado. Sí, no sé si quedó un poquito más Sí, claro. entendido. Ok, excelente. Bien, entonces de esta forma hemos visto cómo usando las medidas estadísticas y también la información previa que teníamos de haber visualizado algunas cosas básicas, puedo hacer un análisis descriptivo comparativo con estos datos con los que hemos estado trabajando. ¿Ok? No sé si aparte de la del INO tienen aquí otra duda, otra consulta. No, ninguna. Sí, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Sí, ¿Qué tal? disculpa, no te había visto. No, es que no ¿Faride o? levanté la mano, no encontré la Ah, acción de levantar no la te mano, mil preocupes. disculpas. No, no estoy ¿Faride o acostumbrada a Zoom. Vanessa? Sí, sí, Faride. Una Vale. consulta respecto al, bueno, todavía no me he llevado a curtosis, pero tal vez voy a adelantar y usted lo va a explicar. No Respecto a lo la iba a explicar, curtosis, así que es muy buena tu pregunta porque si no, no lo iba a omitir. Porque como no ok, estaba en el sílabo, no le iba a conversar, pero adelante, ¿no? Yo no tengo ningún sí, problema en responder preguntas. gracias, profesor. Ahí respecto a la curtosis, como le explicaba, bueno, en algunas clases que he tenido de estadística siempre restaban 3. Sin embargo, y también en alguna función de R describían la fórmula que estaban usando. Y aquí veo 3 fórmulas en la función SCI, ¿no? En la librería SCI indica 3 fórmulas, entonces quería saber si se interpretaba con restándole el 3 o no, ¿no? O qué, cuál es la curtosis que se está usando con esa librería. Esa era mi pregunta. Muy, ok. A ver, voy a responderte por partes. ¿Ya? Primero, la curtosis, que justamente no lo pusimos acá en el temario porque es una medida poco entendida y menos usada en la práctica, pero es muy útil también. Es una medida bien interesante y abreviando un poco porque si no me quedo hablando de esto una hora en verdad, es una medida que desapareció de los libros de texto durante buen tiempo. ¿Por qué? Porque no se entendía bien cómo usarla y muchas veces se utilizaba mal, se usaba más como sinónimo de dispersión y no era la idea, ¿no? Que la idea de aquí es entenderla como concentración alrededor del centro, ¿no? Entonces, el concepto de curtosis es, de todos los que hemos visto, quizás uno de los más complicados de medir. Por eso hay muchas propuestas de curtosis, o mejor dicho, muchas propuestas de medidas que se encarguen de poder medir la curtosis. La más común en los libros de texto, pero la menos útil, es la de Pearson, que es la que aparece por aquí, que es la primera, que es la que seguramente muchos de ustedes en su curso de estadística básica les enseñaron. Esta curtosis de acá es una de las más fáciles de cuantificar y que se usan en la mayoría de textos. Pero Pearson tenía un problema. Pearson solamente pensaba en la distribución normal. Por lo tanto, los resultados que él obtuvo son apropiados para desviaciones sobre la distribución normal. Pero los modelos estadísticos a lo largo del tiempo se han visto que son mucho más complejos. Así que esta medida con el tiempo ha dejado de estar en desuso. Una alternativa más robusta es la de Fisher, que es esta que está aquí. Entonces, esta medida de Fisher, que es la que me consulta Faride, tiene varias formas de interpretarlo. En este caso, lo he dejado así tal cual. Y se interpreta de la siguiente forma. Si este valor fuera igual a 3, indicaría que tienes una distribución mesocúrtica. Mesocúrtica era concentración igual a la normal. Si es mayor a 3, es leptocúrtica, mayor concentración que la normal. Y menor a 3 indica que son platicúrtica, menor que la normal. Pero como se hace complicado compararlo con un 3, algunos softwares y algunos textos hacen esto. Le quitan 3. De tal manera que ahora la comparación no sea con 3, sino sería con 0, que tiende a ser, no sé por qué, no me pregunten por qué, no lo entiendo tampoco, que tiende a ser creo que más fácil de captar.
Pero solamente por una cuestión metodológica se le resta el 3 para que la interpretación sea con 0. Creo que la mayoría de nosotros vemos el 0 como el punto base, ¿no? O como el valor, como el origen, ¿no? Entonces, a partir de eso, la interpretación se hace un poquito más fácil, pero es solamente por eso la historia del número 3. No sé si por ahorita está un poquito más claro eso, Faride. Sí, profesor, solo entonces las fórmulas que nos va a arrojar R en ese paquete o en los demás paquetes siempre van a ser el valor en respecto al 3, no restándole el 3. Eso me refiero. Te soy Sí. sincero, no sabría decírtelo, tendría que ver en la ayuda, porque una recomendación que te doy, y no solamente a ti, sino a la mayoría de ustedes, es que como en R, y que es un consejo que me dieron a mí cuando empecé a programar, por cierto, en este tipo de programas que son con funciones, trata de no memorizar las cosas y más bien hay que ir acostumbrándonos a leer las ayudas. Entonces, yo por ejemplo, por lo general no lo memorizo y lo que hago es lo que tú me estabas comentando, ir a la ayuda y ver qué cosa hace, ¿no? Y solamente les muestro cómo ver la ayuda, no me voy a poner a leer acá porque si no esto ya me demoraría más tiempo. Pero lo que yo hago es esto, ¿no? Poner describe by, pongo help y acá me entero de qué cosa es lo que hace, ¿ok? El autor. Y acá tengo que leer acá los detalles y seguramente por acá tiene más referencias y que tengo que y que tengo que ir leyéndolo, ¿no? Por ejemplo, acá está trabajando con la función skew y por ahí habría que ver cuál de ellas es la que está utilizando, ¿no? Y como puedes ver acá tienen otras funciones alternativas y que dice para ver más detalles, ¿no? Pero dice en describe puedo ver algunos detalles adicionales sobre qué tipo de kurtosis se está usando. Y en este caso, como puedes ver aquí, le está quitando el 3. ¿No? Le está quitando el 3. Habría que ver cuál de los 3 tipos está tomando, ¿no? De tal manera, por lo que veo acá, le está quitando ya el 3. Entonces, si le está quitando el 3, ya estaría teniendo en cuenta justamente eso para la interpretación, ¿no? Pues ahí lo que uno hace es esto, ¿no? O sea, acostumbrarse un poquito más a leer la ayuda y a partir de eso te enteras, ¿no? Y no todas las librerías trabajan de esta forma, ¿no? Eh, por ejemplo, podría ser que en el caso de la librería Describe By lo compara con el 3, pero podría ser que en otra librería lo compara con 0. Por ejemplo, Minitab y SPSS, que son programas distintos al R, le restan el 3, ¿no? Le restan el 3, ¿no? Aquí habría que ver por defecto con cuál está trabajando, ¿no? Y eso hay que leerlo, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia y leerlo acá, ¿no? De tal manera de que te des cuenta con cuál está trabajando, ¿no? Por ejemplo, eso te vas dando cuenta cuando vas viendo en cada función los argumentos y acaba apareciendo qué tipo es el que están usando en cada caso, ¿no? Entonces hay que darse un poquito ahí el trabajo de leerlo, ¿no? Eso toma un poco de tiempo, pero uno lo hace una sola vez y luego ya encuentra, ¿no? En el caso de la kurtosis que me está mostrando, por lo que veo acá, ya le está quitando el 3. ¿No? Habría que leerlo con un poquito más de calma, Faride, pero así, viéndolo con una primera mirada, le estás quitando el 3. Por lo tanto, si le quita ya el 3, estaría tomando acá con la interpretación con el 0. Entonces, acá si ves la kurtosis, que es 1,93 y 3,82, estarías concluyendo que en ambos casos la distribución tiende a ser más de tipo leptocúrtica. ¿No es cierto? Porque si tengo el 0 como punto de comparación, los dos valores se pasan de 0 y obviamente en los dos casos tenemos distribuciones que tienden a ser más del tipo leptocúrtica, o sea, más concentración que el modelo normal. ¿Ok? ¿Está un poquito más claro? ¿Sí? Ok, Sí, sí, profesor, gracias. ok, perfecto. Ahora, si te cuesta leer esta notación, es normal porque esto está en látex. Estas guiones abajo son subíndices. Entonces tú puedes abrir luego el PDF
es porque esto lo tienes en PDF también en la web y ahí se ve mejor las fórmulas, ¿no? Y es más fácil leerlo. Acá la ayuda que aparece en texto a veces puede ser un poquito complicada de revisar. Pero si lo abres en el PDF, ahí tienes la información más adecuada, ¿no? Y como siempre vas a ver, tienes acá referencias. Y eso es lo bueno del R, que justamente te dicen de dónde han sacado la información y por qué han tomado esas medidas. Por ejemplo, en este artículo te habla justamente de cómo medir la kurtosis y cómo medir el sesgo. Ah, y antes que me olvide, solamente como información adicional, estas dos propuestas, tanto de Pearson como de Fisher, son antiguas. ¿Ah? Hay formas más modernas de trabajar la kurtosis. Y justamente, aprovecho para mencionarlo, esas formas más modernas de estudiar la kurtosis han sido propuestas por una doctora peruana, que es la doctora Edith Sayer. Si tienen curiosidad, pueden revisar esta charla que dio la doctora Edith Sayer. ¿Dónde está Edith Sayer? A ver si aparece por acá, como videos. No está, qué raro. Edith Sayer. Ah, acá está. Kurtosis. Y tienen este video sobre medición de kurtosis que les puede interesar. Y que es una charla que dio justamente en la Universidad Católica hace ya varios años. Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Bien, así como tenemos la librería Describe By, también podemos usar la librería Summary Full, que aparece por aquí, y uno puede escoger las medidas estadísticas y nuevamente, ¿no? Ojo con la sintaxis. Acá se coloca así, variable depende de estado civil. O sea, ¿cómo lo entiende la función? Quiero describir el monto por cada nivel del estado civil. Ese es el nombre de la base de datos y luego coloco las distintas medidas que quiero resumir. Y voy a ejecutar acá. Y nuevamente aquí aparecen los valores de esas medidas. ¿Ok? Como pueden ver, por ahí hay ciertas variaciones por cuestiones de cálculo, aproximación, pero los resultados son similares, ¿no? Mira el sesgo, mira la kurtosis, que también son parecidos a los valores que se han obtenido acá. Por ahí diferencias en el segundo decimal, pero en el primero son similares. Y bueno, tenemos las mismas conclusiones, solamente que en el caso de Describe By no calcula el MAT, pero sí tiene el rango intercuartílico, que no es tan buena medida como el MAT, pero puede servir para comparar. El rango intercuartílico es la dispersión del 50% de los datos que están en el medio, en el centro de tu distribución. Y podemos ver que este rango intercuartílico es mayor a este, por lo tanto esto indica que hay mayor variabilidad en los gastos de los casados en comparación con los solteros. ¿Ok? Bien. Lo que aumenté en el código del día de ayer a hoy ha sido lo siguiente. No importa si no lo tienes ahorita, luego cuando leas el script lo vas a tener. Hay una librería interesante que se llama APA Tables, que lo que hace es transformar algunas salidas de R en salidas en formato APA, de tal manera de que sea más fácil presentarlo en un paper. Para la parte descriptiva, te soy sincero, no es tan útil, pero sí va a ser más útil cuando tengas un estudio correlacional y donde tengas que mostrar correlaciones y también cuando tienes que mostrar salida de regresión, que es justamente lo que vamos a ver al final del curso. Entonces, para ir ganando tiempo, lo coloqué acá de tal manera de que tengamos ya la librería instalada. Nuevamente, insisto, para el caso descriptivo no es tan útil, pero de una vez lo quería mostrar para que cuando ya pase al capítulo que es al final del curso, al capítulo de correlación y de regresión, sea más fácil que entiendas el uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, instalo esta librería, la cargo, ¿bien? Y lo que puedo hacer acá es usar alguna función, una de ellas es APA One Way, en donde puedo colocar, por ejemplo,
el nombre de la variable, que en este caso son los grupos, el nombre de la variable que quiero resumir, la base de datos, un archivo en el que voy a exportar los resultados. Lo bueno es que esto trabaja con Word. A propósito, busqué esta librería. Hay otras más bonitas, pero trabajan con LaTeX, y enseñarte a instalar LaTeX acá y todo eso me voy a pasar varias clases, no tiene sentido. Entonces, escogí esta que trabaja en Word, y tienes acá el número de decimales con el que quieres exportar los datos. Pero cuando uno ejecuta esto, acá aparece la tabla, sí está en inglés, generalmente uno escribe en inglés, y acá vas a ver que está el archivo que acabo de exportar. Entonces justamente se genera la tabla en el formato APA, ¿no? Ahí está la numeración, está el nombre de lo que quiero mostrar, que ya lo puedo editar con el formato respectivo que está en cursivas, el tipo de tablas que se utiliza con el número de decimales que hemos considerado. Bien, y de esta forma ya tengo una manera más, simplemente hay que acomodarlo mejor, ¿no? Y de esa manera ya tengo la exportación, ¿no? En este caso no es tan útil porque solamente estoy exportando la media y la desviación estándar, pero puedo hacer esto con modelos, y eso sí me ayuda un montón, porque a veces pasar los resultados de un modelo a una tabla es bien tedioso y demora. Hacerlo con esto es inmediato, y en el peor de los casos tendré que traducirlo del inglés al español, ¿no? O adaptar el código, aunque no sé, depende cómo escribas, ¿no? Muchas veces dependiendo del área en la que estés, tienes que escribir necesariamente en inglés, ¿no? Así que esto ya te ayuda a que tengas una exportación mucho más sencilla. ¿Bien? Bueno, como te digo, acá no es wow tan útil, pero cuando pasemos a regresión y correlación vas a ver que nos ayuda bastante en no tener que estar copiando todos los valores, y ya lo exporta automáticamente. Ok, entonces ya hemos visto cómo hacer la comparación con las medidas estadísticas descriptivas. ¿Qué pasa si quiero compararlo pero visualmente? ¿Qué opciones hay? Nuevamente, la opción más utilizada es la famosa gráfica de cajas o el box plot, que me permite justamente visualizar las medidas de acuerdo a los tipos que hemos conversado y hacer una comparación. Usando las funciones gráficas simples que tiene el R, basta que utilices el comando boxplot y coloques nombre de la variable, depende, en este caso, del estado civil. Y de esta manera tengo el código. Es más, creo que esto incluso se puede simplificar así. Podría ponerlo, déjame ver si funciona ya. Todavía no lo modifiques tú. Creo que puedo ponerle data dmark. Claro. Y acá bastaría con que coloque que el monto depende del estado civil. Bueno, mi lógica dice esto, ¿no? Me puedo equivocar. La idea es que, si te das cuenta, yo a veces voy modificando mi código, porque como uso esto un buen tiempo, nuestro cerebro empieza a desarrollar con la intuición algunas opciones para ir mejorando el código. Y es muy común que tú escribas una vez algo y luego lo vuelves a ver y dices, no, mejor hubiera hecho esto, ¿no? Y todavía no sé si funciona, te soy sincero, puede salir un error ahorita, ¿no? Si no, simplemente he usado la intuición, que puede fallar, obviamente, muchas veces falla la intuición. A ver, vamos a ver si... Ah, no, está bien, funcionó en este caso. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, el código está más limpio ahora. Simplemente es el nombre de la variable dependiente, que es la que quiero mostrar, que son los gastos, depende del estado civil, y mi base de datos es DMARC. Y esto de acá ya es cosmético, ¿no? Es los títulos, que ya sabes que si esto fuera una publicación, tendría que poner gráfico, número 1, qué sé yo, y de esta manera ya mostrarlo mejor. ¿Ok? Y bueno, acá tengo el resultado de la visualización del gasto por el estado civil. Entonces, esto de aquí, perdón, lo cerré. Esto de acá debe de obviamente coincidir con lo que hemos visto con el análisis descriptivo, ¿no? Y si tiene una incoherencia, habría que ver en dónde está esta incoherencia, ¿no?
Entonces, si lo coloco acá en paralelo a lo que vimos, debemos de llevarnos conclusiones similares. Por ejemplo, analizando las dos distribuciones, veamos tendencia central. Queda claro que los casados gastan más que los solteros, ¿no? Mis clientes casados gastan más que los solteros y eso lo puedo ver acá rápidamente. Segundo, mira el tamaño de esta caja y compáralo con el tamaño de esta. Vemos que el rango intercuartílico es mucho más grande que este rango intercuartílico. ¿Qué significa? ¿Qué idea me da esto? Y aparte los bigotes también, ¿no? ¿Qué idea me da esto? Que hay mayor variabilidad en los gastos de los clientes casados en comparación con los solteros. Tercero, mira la cola hacia arriba y mira los valores extremos. Hay valores extremos en ambos grupos. ¿Eso qué significa? Que tanto para los casados como para los solteros tenemos una distribución con asimetría positiva. Y en cada caso hay clientes, tanto solteros como casados, con gastos inusuales en comparación con lo inusualmente elevados, en comparación con lo que tradicionalmente gastan los clientes de su mismo estado civil. ¿Ok? Ojo, lo comparo con su grupo, ¿no? Porque este cliente de acá tiene un gasto inusual para ser soltero, pero si fuera casado no sería inusual. O sea, siempre lo inusual es en tu grupo, ¿no? Y eso es importante también resaltarlo. ¿Ok? ¿Todo claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda, consulta? Gracias, Jorge. ¿Tienen alguna duda, consulta hasta este punto? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, con eso hemos cumplido ya con los objetivos que teníamos en este capítulo de estadística descriptiva. Pero nuevamente, mi interés es incentivarlos a que sigan usando el R y que sepan que el R tiene más opciones, porque esto que he mostrado es solamente con el módulo básico del R. Uno puede hacer mejores gráficas, obviamente. Acá le puedes poner colores y otras cosas. O también puedes usar la librería ggplot2 y hacer más cosas. Solamente como una muestra, he colocado, por ejemplo, acá cómo utilizar la librería ggplot2. Y esta librería tiene una cosa bien interesante, mira. Me permite, por ejemplo, superponer a los boxplot los datos, de tal manera de que podamos ver en simultáneo la dispersión y concentración de los datos al mismo tiempo que el diagrama de dispersión. Esa gráfica, por ejemplo, no lo vas a ver en otro software. Y este tipo de gráficas son muy útiles cuando uno quiere evaluar esa dispersión y la concentración, porque uno puede ver, por ejemplo, en ciertas zonas cómo se empiezan a concentrar más los datos, ¿no? Entonces, muy, pero muy interesante esta gráfica y bien simpática. Y uno puede controlar ahí el color, obviamente. Yo he colocado el color más básico que se me ocurrió, pero uno puede hacer cosas mucho, mucho más artísticas acá con las gráficas. Y eso en una publicación académica es fenomenal, ¿no? También puedo hacer gráficas como esta, que es una gráfica de densidad, donde puedo superponer las distribuciones y no sé por qué no está saliendo ahorita acá. Ah, ahorita sí está un poco lenta. ¿Bien? Y acá puedo superponer esas distribuciones. Qué raro que aquí no se vea. Ok, no importa, está acá. ¿Bien? Aquí puedo superponer las distribuciones, podemos ver la simetría de las dos y cómo se comporta cada una de ellas. Y luego tengo acá esta que parece como código de barras, que pueden ver aquí, en donde podemos ver la concentración de los datos de cada una por distintos colores. Entonces, este tipo de gráficas son muy simpáticas para poder justamente hacer comparaciones de una variable por grupos. ¿Ok? Listo. Espero con eso que hayan podido ver el alcance que tiene el software R con el RStudio, que es básicamente una ayuda para poder hacer un análisis descriptivo. Y lo que hemos tocado es obviamente ideas de análisis descriptivo de manera bastante superficial, porque el tema es bien amplio, ¿no? Y la idea es que queden algunos conceptos importantes y recordar algunos de ellos, obviamente,
para poder tenerlo todo mucho más fresco, ¿no? Lo que les recomiendo es que repliquen mi código y lo modifiques de tal manera de que puedas como ejercicio hacer el análisis, pero ahora del salario por grupos etarios de clientes. Y practica modificando el script para que puedas ver cómo acostumbrarte un poquito más al manejo del R. Y luego, justamente hacer también el ejercicio de comparar tendencia central, variabilidad, asimetría, de tal manera de que tengamos también en cuenta esos conceptos al momento de hacer el análisis. ¿Bien? Ok. Como complemento a todo lo que te he contado hasta ahorita, te he compartido para estos 2 capítulos un material complementario en donde tienes varios videos en donde hablo de manera mucho más extendida de todas estas medidas estadísticas que hemos estado trabajando, de tal manera de que pueda quedar un poco más claro si es que por ahí se han olvidado, tienen algunas dudas, si quieren ampliar, obviamente, el estudio de lo que hemos estado comentando acá en este capítulo, ¿no? Que es un resumen breve de todo lo que tiene que ver con estadística descriptiva. Bien. Antes de pasar al siguiente tema, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta hasta acá. Una pregunta profesor, del pack de GGG, de library ggplot, se puede recoger varias gráficas, ¿verdad? Dependiendo también a lo que quieras. Sí, sí, sí. La librería ggplot2 es una evolución de una librería antigua que se llamaba Látice, que te permite manipular mejor las gráficas, hacer gráficas mucho más sofisticadas y artísticas incluso, pero la complejidad es mayor. Entonces, yo recomendaría primero usar las gráficas simples con el comando plot, boxplot, etcétera. Y ya cuando uno tiene un poquito más de costumbre, pasarse al uso de ggplot2, ¿no? ¿Qué alternativas tienen ustedes si quieren complementar el uso de R, por ejemplo? No voy a hablar de alternativas del medio local, porque no sería ético hablarlo acá. No quiero entrar en algún tipo de conflicto de intereses. Pero hablando del extranjero, por ejemplo, nosotros tenemos por aquí una página interesante que se llama DataCamp, en donde uno puede aprender a codificar. Nuevamente, siempre tengan cuidado y siempre pregunten a alguien que sea un poquito más especialista en tu área, porque tú sabes que algunas cosas son puramente marketing, ¿no? O sea, la página se vende como que quizás cuando tú veas los temas de los cursos y los sigas, vas a ser un científico de datos. Eso no es cierto. ¿Ya? Esta página es muy útil para codificar. Para eso es fenomenal. Ahí cumple su objetivo. Pero conceptualmente hablando, para ir, por ejemplo, acá nunca te van a enseñar por qué deberías usar una trimedia y no la media y que es un valor extremo, pero sí tienes un montón de código para detectarlo. Más de lo que hemos visto, obviamente que sí, ¿no? Entonces, aquí la temática es más pragmática, ¿no? Para eso está muy bueno. Pero por ahí a veces por comercializar, y es válido, a veces te dicen cosas que no son, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tienes un montón de tracks. Si quiero ser científico de datos, insisto, no vas a ser científico de datos con esto, pero sí vas a aprender a codificar en esta área, ¿no? Entonces, uno puede entrar por acá, por ejemplo, y ustedes tienen acá introducción a R, intermedio, etcétera, y tienen un montón de cursos que les puede ayudar a aprender, ¿no? Y también pueden, obviamente, por acá tienen algún menú de búsqueda que no lo encontré aquí, que lo veo por acá, y uno puede buscar, por ejemplo. A mí solamente me importa visualizar. Entonces puedo ver cómo hacer esto con el R. Incluso puedo buscar la librería y tengo visualización con ggplot2, ¿no? Casos de estudio en R, entonces es muy interesante, ¿no? Obviamente eso cuesta, así que tendrían que pagar si les interesa. Si alguno está interesado en pagar, les recomiendo el plan anual, pero sí y solo sí lo van a usar.
Porque si no, esto como el gimnasio, ¿no? Que la gente se mete emocionada y luego va 2 días y después no regresa hasta el otro año y pago toda la membresía, ¿no? Entonces tampoco se emocionen, ¿no? O sea, yo lo que les recomiendo es que si les interesa, curioseen y cada curso tiene una unidad gratis. Si ven que ya hicieron varias gratis, ok, paguen, ¿no? Pero si no, no, pues, ¿no? Porque si no acá, como te digo, esto de las membresías funcionan así y no caigan en este tipo de publicidades cuando a veces uno no tiene tiempo, ¿no? Pero es muy útil para aprender a codificar y manejar R, Python y cualquier otra lenguaje. Como se van a dar cuenta, acá no hay SPSS, no hay Minitab, ni nada de esas cosas, que ya son cosas, que soy sincero, obsoletas. ¿Ok? He visto que cuando hicieron la promoción del curso, varios preguntaban, ¿no? Para hacer en SPSS y otros programas, no, ya no se usa. Dejen de usar ese tipo de programas, ¿ok? Ok, esa es una página. Otra que pueden curiosear también, pero ya es más académico, es por ejemplo edX y Coursera. Entonces uno puede entrar a edX por acá y por aquí tienen también cursos de análisis de datos, ¿no? Entonces es cuestión simplemente de buscar, ¿no? Qué sé yo, Data Analysis con R, estaba por acá hace un momento. Data Science con R, por ejemplo, de Harvard. Y bueno, acá tienen algunos cursos que pueden auditar gratis, ¿eh? Y nuevamente, acá pueden aprender sintaxis y tienen ahí varios cursos que pueden ustedes seguir, ¿no? Como ven, tan caro no es, pero ustedes pueden auditarlo gratuitamente. Obviamente no tienen un certificado, pero lo pueden auditar gratuitamente, ¿no? ¿Ok? Hay esas opciones, ¿no? Bueno, nuevamente, estas opciones, si bien muchas son gratuitas o son muy buenas, requieren algo importante, autoestudio. Y siempre insisto, porque a veces cuando he dado este tipo de cursos me dicen, oye, pero estás alejando a tus clientes, ¿no? Porque les estás mostrando opciones gratis. No, porque muchas veces algunos necesitan clases sincrónicas, como esta, acá todo es asincrónico. Entonces, asincrónico es otro tipo de alumno, ¿no? Puede servir para complementar en algunos casos, ¿no? Pero obviamente el perfil es distinto, ¿no? Pero bueno, a algunos de ustedes les puede ayudar, así que esta información les puede ser útil, ¿no? Pero bueno, está en inglés, también hay que manejar un poquito el idioma. Ok, espero que con eso puedan ya complementar esas opciones de manejo del software y enfocarlo obviamente a investigación. Bien, hay muchas cosas más que conversar obviamente. Pero vamos ya a pasar al siguiente capítulo, que lo voy a hacer muy breve porque es bien teórico y tampoco los quiero abrumar con ese tema, que es pero es importante, que es hablar un poquito de probabilidad y variables aleatorias. Entonces, lo que quiero hacer con este mini capítulo, que en verdad es un capítulo extenso y denso, de todos los temas quizás el más denso. Cuando yo tengo alumnos de mis cursos básicos de estadística es el capítulo que más le tienen miedo. Y ese miedo se refleja luego en sus notas porque jalan la mayoría después, porque el miedo a veces te hace justamente sentir ansiedad, ¿no? Y no rendir bien. Pero es un tema bien interesante, en verdad. Y la idea es tratar de encontrarle un poquito el gusto. Y bueno, en este curso no tenemos evaluaciones, así que no se asusten tampoco por este tema. Y segundo, que no voy a ahondar demasiado, porque no es el enfoque, sino simplemente quiero rescatar algunas ideas que van a ser útiles para que ya la siguiente semana hablemos de inferencia. Porque si no, la inferencia va a parecer como si fuera simplemente magia negra, ¿no? Y esa no es la idea. Lo importante es que entendamos que para hacer inferencia necesito cuantificar incertidumbre. Y la probabilidad es justamente la forma de medir y cuantificar esa incertidumbre. ¿Sí? Entonces hablemos un poquito de probabilidad y si esta parte es, como te dije, ya completamente o netamente conceptual. Hablemos entonces un poco sobre esto, ¿no? Y no me acuerdo si subí el material, ahora que me acuerdo porque lo estaba viendo hace un momento y estaba en otra computadora, perdón, en otra sesión. Voy a... espérate, Rodolfo. A ver, creo que lo dejé aquí en mi carpeta. Como tengo dos carpetas, no, pues no he puesto clase 4, ¿no?
como tengo dos carpetas, me parece que me olvidé actualizarla. Claro, se quedó acá. Acá está, ¿no? Se quedó acá como probabilidad. Ya sabía que me estaba olvidando de algo. Ok, se las voy a pasar por el... Lo voy a convertir a PDF. Lo voy a convertir a PDF. Y luego ya lo pongo en la carpeta. Ok. Aquí está clase 4. Y acá debe de haber un menú para subirlo, ¿ya? Voy a ponerlo acá. A ver, ¿qué dice? Casilla. Qué raro, ¿por qué no salió uno para enviar un archivo acá? Bueno, será esto, ¿no? Dropbox. Ah, no, me pide abrir la sesión. Qué extraño. Qué extraño. ¿Por qué no le sale enviar a todos? Ok, puedo poner chat. OneDrive. Qué raro. Cuando yo tengo mi Zoom, me sale otra opción acá para poner el archivo. Qué raro que a ustedes no les salga. Creo que tienen otra versión de Dropbox. Para poder enviar archivo, dice pausar grabación, deshabilitar. O no tengo opciones porque yo no soy yo estoy como coanfitrión. Podría hacer eso. No importa, no se preocupen, ya luego se los paso porque igual como acá no hay que copiar ni pegar nada, no hay ningún problema. Ya luego les paso el material, que está aquí. Pensé que acá había una opción para subir. Usualmente cuando yo tengo mi sesión, hago clic acá y automáticamente me sale una opción para subir el archivo, pero por algún motivo acá no aparece. No importa, ya luego se lo subo. ¿ya? Bueno, ese material es un resumen de todo lo que es probabilidad. Si por ahí luego necesitan ampliar algunos detalles sobre lo que es probabilidad, manejo y cálculo, les puedo recomendar alguna lectura. Bien, pero básicamente es una lista de conceptos básicos que por ahí he pensado que son los más útiles para luego entender lo que es inferencia, ¿bien? Entonces, conversemos un poquito sobre esto, ¿ya? Primero, ¿qué es probabilidad? La idea de la probabilidad es cuantificar la incertidumbre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo más útil que vamos a usar cuando tengamos que aplicar técnicas estadísticas es en poder estudiar qué hacer, cómo tomar decisiones cuando hay incertidumbre. Y una regla básica que debemos de tener en mente es, si algo no lo puedo medir, difícilmente lo voy a entender. ¿Okay? Ese punto es trascendental y es muy importante. Si no podemos medir algo, difícilmente lo vamos a entender. Entonces, si yo me enfrento a una situación donde hay incertidumbre y tengo que tomar una decisión, es importante poder medirlo para poder tomar una decisión adecuada. Y algo que se ha estudiado es que los seres humanos somos muy, pero muy malos para medir incertidumbre. O sea, no sabría yo explicarte las razones exactas, quizás algún psicólogo especialista en estos temas lo va a explicar mucho mejor, pero el que seamos muy intuitivos, que es una cuestión de supervivencia bastante útil, es completamente enemiga del razonamiento probabilístico. Y a diferencia de otras cosas, muchas veces el saber más y el tener más confianza en uno mismo es también un enemigo de justamente el razonamiento probabilístico. Hay muchos estudios que se han hecho en el que se observa claramente que las personas que tienen mayor autoconfianza tienden a ser peores en tomar decisiones basadas en incertidumbre. ¿Por qué? Porque el tener mucha autoconfianza y creer en ti, que muchas veces nos dicen así, tienes que creer en ti, te hace confiar mucho en tu intuición. Y el problema es que la intuición es completamente enemiga de cuantificar la incertidumbre. Entonces, adquirir un razonamiento estadístico y poder cuantificar la incertidumbre es un poquito complicado
y requiere de tiempo y requiere de entrenamiento. Y justamente el conocer probabilidades te ayuda bastante a eso, ¿no? Usualmente cuando yo tengo mis cursos de estadística básica, prefiero, por eso has visto que tengo un montón de material grabado de estadística descriptiva, prefiero que la parte de estadística descriptiva mi alumno lo vea por su cuenta en los vídeos y yo dedicar la clase más tiempo a probabilidades, porque la probabilidad te ayuda a formar un razonamiento mucho más sólido. Y hay que darle un poquito más de tiempo para justamente poder entender la base de la estadística y la base de lo que nosotros llamamos el pensamiento o razonamiento estadístico. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la probabilidad? La idea de la probabilidad es darle un valor a nuestro pensamiento o idea subjetiva que tenemos ante una situación donde hay incertidumbre. De tal manera de que cuando le demos ese valor, podamos medir mejor y entender mejor la incertidumbre. Nunca deja de haber subjetividad y eso es algo importante que tienes que tener en cuenta. El concepto de probabilidad siempre es subjetivo, pero a pesar de esa subjetividad, lo puedo hacer más objetiva dándole un número, una medida que tú y yo podamos entender. Y eso es fundamental en toda ciencia básica como la estadística, en donde se necesita medir algo y poder usar esa medición para luego desarrollar otras técnicas, otros métodos y obviamente otro tipo de metodologías. ¿Bien? Eso es importante. Pero ¿por qué es tan importante darle un valor y medir? Justamente como te digo, para entenderlo y también tomar decisiones, ¿no? Si no, la subjetividad sería mucho mayor. Me acuerdo que un ejemplo que siempre viene a mi mente es cuando una vez yo empecé a trabajar justamente y había, me parece que con la persona una persona con la que trabajábamos en un país de Centroamérica, no me acuerdo exactamente el país, me parece que Costa Rica. Entonces justamente esta persona contaba de que su esposo, que era peruano, tenían a veces problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque no le entendía la palabra ahorita. Ella me contaba, bueno, nos contaba porque estábamos en grupo, que para ella, no sé si es general para todas las personas de su país o para la localidad o el grupo donde ella vivía, el ahorita no significaba lo mismo que para nosotros los peruanos. Entonces, por ejemplo, cuando su esposo le pedía algo, un favor o algo, y ella le decía ahorita, él se quedaba esperándolo en que le resuelva rápidamente, porque para nosotros los peruanos el ahorita es algo inmediato, pero para ella el ahorita era algo que podría ser mañana, y sin ningún problema, o al final de la semana. Entonces, si tú me dices, oye, quiero esto, y ella te decía ahorita, para ella podría ser el día siguiente. En cambio, para nosotros los peruanos esperamos que sea inmediatamente. Entonces, la misma palabra, y eso es parte del lenguaje natural que tiene que ver con el contexto, significaba cosas distintas. Lo mismo pasa con probabilidad. Si nosotros tenemos un evento y yo te digo, es muy probable que esto acontezca, el decirlo de manera subjetiva es un poco complicado, porque para mí lo que sea muy probable posiblemente no signifique lo mismo para ti. Por eso es muy importante darle un número. Y a partir de esa medición, aunque sea subjetiva, podemos tener una forma más real de poder hacer justamente un análisis y por lo tanto tomar una decisión. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Entonces, el objetivo de esta parte de la sesión es que entendamos primero cómo se cuantifica la probabilidad y entendamos qué es probabilidad. Porque definir la probabilidad no ha sido algo trivial. Ha tenido que pasar muchos años para que recién se pueda cuantificar y definir qué entendemos por probabilidad. Y para eso hay ciertos conceptos que tenemos que ir entendiendo para poder cuantificar. Un primer concepto que deberíamos de tener siempre en mente es el siguiente, que es el de experimento aleatorio. Vamos a entender como experimento o fenómeno aleatorio a toda operación o procedimiento que luego de observarlo o ejecutarlo, yo no voy a poder predecir con certeza qué es lo que va a pasar. ¿Ok? En toda situación en donde se presente esta característica,
nosotros vamos a decir que estamos ante un experimento de tipo aleatorio. Y como yo no voy a poder decir con certeza qué cosa es lo que va a pasar, voy a decir que obviamente hay incertidumbre detrás de esto. ¿Bien? De manera un poquito más formal. Para que este experimento se le llame aleatorio, tendría que tener algunas condiciones básicas. Por ejemplo, debería o podría ser repetido varias veces en las mismas condiciones, cosa que no se cumple estrictamente hablando en las ciencias sociales y ciencias humanas. ¿Ok? En ciencias experimentales es más fácil que esto se pueda ejecutar, ¿no? Pero en ciencias sociales y humanas no, ¿no? Entonces, ese puede, queda como una posibilidad que pragmáticamente hablando no va a poder plasmarse en la realidad. Segundo, el ejecutar un experimento aleatorio al menos debería de generarme dos resultados. Tercero, es posible describir lo que va a acontecer con ese experimento. Y cuarto, detrás de todo experimento aleatorio hay un modelo matemático. Que puede ser que no lo conozcas, pero no importa que no lo conozcas, hay detrás un modelo matemático. En otras palabras, nuestro supuesto es que todo experimento aleatorio puede modelizarse. Puede hacer que no seamos capaces nunca o en el corto plazo, mediano plazo de hacerlo, pero en algún momento se podría hacer. O sea, hay detrás un modelo que explica cómo se da este experimento aleatorio. ¿Okay? Entonces, si te das cuenta, para nosotros en estadística, el azar se explica a partir de un modelo, ¿no? No es que el azar es algo, uy, no sé, pues Diosito sabrá qué pasó y nada más, sino no, o sea, no. Y por si acaso no estoy cometiendo una herejía, ¿no? Porque uno fácilmente puede, y yo le digo eso a mis alumnos que son católicos, ¿no? Acá fácilmente tú puedes tranquilamente alinear tu religión con la ciencia diciendo que Dios creó el modelo matemático y ya no tienes que confesarte el día de mañana. Entonces no hay ningún problema con tu fe aquí, ¿no? Pero lo que nosotros pensamos en estadística es eso, ¿no? Que todo lo que nosotros vemos como incertidumbre, detrás hay un modelo matemático que explica cómo se dan las cosas. Y si lo puedo descubrir, enhorabuena, si no, al menos la estadística me ayudará a entenderlo de manera aproximada y a partir de esto, obviamente, poder describirlo y entenderlo y poder tomar decisiones de manera más certera. Entonces, ¿por qué es importante la definición de un experimento aleatorio? Porque solamente la probabilidad se calcula cuando hay un experimento aleatorio. Y solamente va a haber incertidumbre bajo experimentos aleatorios. Si no se cumplen esas características, si no tengo un experimento aleatorio, tengo un experimento determinístico. Y no estoy diciendo para nada que un experimento determinístico no sea importante. Lo único que estoy diciendo es que no es parte de lo que queremos conversar ahora, pero obviamente en otras áreas de estudio lo son, ¿no? Por ejemplo, un fenómeno determinístico es las leyes de Newton, que obviamente que son muy importantes, que la física lo utiliza para explicar ciertos fenómenos de la vida natural y la vida cotidiana, ¿no? Pero así como hay física que se basa en fenómenos deterministas, hay también física cuántica, que explica varios de los procedimientos a partir de la teoría de la probabilidad, en donde ya incorpora la idea de incertidumbre al momento de explicar este tipo de situaciones. ¿Ok? Bien, entonces, por eso es importante entender este concepto de que es un experimento aleatorio. Cuando nosotros decimos que ese experimento aleatorio es importante, también decimos que es importante poder describirlo. Y la descripción justamente se va a realizar a partir de lo que conocemos como un espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? Un conjunto que contiene la descripción de todos los posibles resultados que tiene el experimento aleatorio. Y podemos tener espacios muestrales de diverso tipo. Algunos van a ser más sencillos porque van a ser espacios de tipo numerable, pero algunos van a ser más complicados que van a ser espacios de tipo no numerable. Y ahí la cosa se vuelve un poquito más compleja, tanto de describir como de modelar. ¿Ok? Entonces, si yo puedo describir de cierta forma todo experimento aleatorio, a mí me va a interesar concentrarme en algunas cosas
que podrían acontecer cuando yo ejecute un experimento aleatorio. Y a ese tipo de situaciones que me interesa concentrarme, lo vamos a llamar un evento. Entonces, un evento puede ser, o sería, cualquier subconjunto posible de un espacio muestral. Entonces, ¿por qué es importante los eventos? Porque justamente nosotros lo que queremos hacer es calcular probabilidades para eventos. Y a partir de ello, poder entender mejor la incertidumbre que hay detrás en los eventos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, justamente lo que nosotros hacemos es calcular probabilidades para eventos. Por ejemplo, un experimento aleatorio podría ser, y lo voy a colocar acá, un experimento aleatorio podría ser, por ejemplo, determinar el número de faltas en una semana que tiene un empleado, ¿no? Que tiene un, bueno, ahora le decimos colaborador, que tiene un colaborador, que suena mejor, ¿no? Colaborador. Y ahí ya no suena que te explotan, igual te explotan, ¿no? Pero ya al menos te hace sentir mejor. Entonces, ese podría ser un experimento aleatorio, ¿no? Quiero determinar cuántas faltas va a tener en una semana un colaborador. Y supongamos que el colaborador trabaja de lunes a viernes, ¿ok? En una semana laboral, de lunes a viernes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso sería un experimento aleatorio? Esto sería un experimento aleatorio porque hay incertidumbre. Yo no sé cuántas faltas va a tener mi colaborador la próxima semana. Pero puedo describirlo y justamente el espacio muestral me va a ayudar a describir. En este caso el espacio muestral sería de esta forma, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, 0 significa que el colaborador fue todos los días, que es lo que yo espero obviamente, para eso lo contraté, o para eso trabaja conmigo. Podría ser que falte un día a la semana, podría ser que falte 2, y lo peor que falte toda la semana, que se supone que es una situación grave que le debe haber pasado. ¿Ok? Entonces, este espacio muestral describe todo lo que puede pasar en este experimento. Como puedes observar, hay más de un resultado. Si solamente hubiera uno, esto no sería un experimento aleatorio, esto sería un experimento determinístico. Que insisto, no digo que no sea importante, sino que no nos importa en este capítulo, en este curso, pero de que sea importante, sí es importante. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sería un evento? Un evento es cualquier subconjunto o suceso que pueda acontecer en este experimento aleatorio. Por ejemplo, un evento posible podría ser que falte más de 2 días. Que sería lo mismo que describirlo así, ¿no? Que sería que falte 3, que falte 4 o que falte 5 días. ¿Sí? Entonces siempre vas a observar esta especie de terna, ¿no? Experimento aleatorio, su espacio muestral y el evento. Entonces lo que hacemos y lo que queremos nosotros hacer es, como acá hay incertidumbre, lo que yo quiero hacer es medir esa incertidumbre. Y para eso, esa medición vendría a ser justamente el concepto de probabilidad. La probabilidad me va a decir cuánta incertidumbre tiene ese evento de poder acontecer. De tal manera de que yo pueda tener una idea más fehaciente de si ese evento es raro o es un evento muy probable, ¿no? De tal manera de que nosotros podamos finalmente hacer un análisis y tomar una decisión. Por ejemplo, si la probabilidad de que un colaborador falte más de 2 días es alta, podría yo tenerlo en cuenta para que cuando tenga que renovar el contrato, pues no lo hagan. Y más bien, si esa probabilidad fuera baja, lo tendría en cuenta para que haya un incentivo de que obviamente le pueda renovar su contrato. Entonces, a partir de poder estudiar esa incertidumbre, yo puedo tomar una decisión más real. ¿Ok? ¿Hasta este punto están claros esos conceptos?
Sí, profesor. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta que tenga? ¿No? Ok. Entonces, la idea aquí es, si yo tengo un evento cualesquiera como este, lo que necesito es hacer una medida de la incertidumbre. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, la idea más o menos es la siguiente, ¿no? Y voy a hacer un pequeño esquema por acá. Si nosotros tenemos un espacio muestral, imagínate que este de acá es mi espacio muestral omega, que se genera luego que tengo un experimento aleatorio, y tengo distintos posibles resultados de este experimento aleatorio, obviamente. Entonces, algunos de ellos se agrupan y forman, como te había comentado, algún evento, ¿no? Entonces tengo por acá el evento de interés A. Eso es lo que yo observo en la naturaleza, ¿no? La idea es que a eso que yo observo en la naturaleza que se genera cuando hay incertidumbre, darle un número. Y obviamente acá el objetivo es convertir algo que observo en la realidad a un valor numérico. Y un concepto que se utiliza en ciencias para pasar de un contexto a otro es el concepto de función, que nos han enseñado a todos en el cole, ¿no? Pero la idea de la función, y no soy matemático para explicártelo de manera muy precisa, pero siempre hago una analogía. Entendamos a una función como una máquina en la que entra algo como una materia prima y sale luego un producto elaborado. Entonces, acá, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero meterle en esta maquinita un evento aleatorio. Y lo que quiero es que la máquina me dé un número que me diga qué tanta certidumbre tengo de que ese evento pueda suceder. Entonces, lo que hacemos acá es crear una función que usualmente se le conoce como función de probabilidad. ¿Qué hace esa función? Esa función agarra el número, agarra el evento, perdón, el suceso de tu vida cotidiana y lo transforma en un número real. Pero obviamente la recta de los reales es bien grande, ¿no? Si yo tengo por acá la recta de los reales es muy grande. Entonces lo que hacemos es proyectar este evento en un pequeño espacio de la recta de los reales, que va a estar comprendida entre 0 y 1. ¿Ok? Que va a estar comprendida entre 0 y 1. De tal manera que el valor de probabilidad que yo asigne a un evento, que lo voy a representar como P de A, sea un número real que debe de estar acotado entre 0 y 1. Donde 0 indica que este evento es imposible que acontezca. Y donde 1 indica que es seguro que acontezca. Entonces te das cuenta que los extremos son determinísticos, ¿no? Cuando un evento tiene probabilidad 0, eso es un evento imposible. Pero cuando un evento tiene un valor de 1, ese evento tiene un valor o sea, es completamente seguro que ese evento va a suceder de todas maneras. ¿Ok? Ese evento es completamente seguro de que va a acontecer. Entonces, ¿por qué es importante darle un valor? Porque a partir de ese valor, y especialmente si está acotado, porque si no pasa lo que le explicaba, me parece a Faride, imagínate que alguien se hubiera antojado de medir la probabilidad entre menos infinito a más infinito. Sería terrible, ¿no? Porque imagínate que lo mida desde menos a más infinito. ¿A partir de cuándo voy a decir que la probabilidad es muy grande? No hay forma, ¿no? Entonces, por eso se acotó entre 0 y 1, de tal manera de que yo pueda tener dos límites conocidos, de tal manera que entendamos que 0 indica que mientras más te acerques a 0, que sea muy poco probable de que acontezca, y 1 que sea un poco más seguro de que acontezca. ¿Ok? Y esa es la escala que se utiliza para poder hacer la medición de la probabilidad. ¿Ok? Pero nuevamente, insisto, el concepto de probabilidad es ambiguo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, una medida como la altura de una persona no es ambigua. Por más que tú y yo podamos usar
medidas distintas, por ejemplo, tú pulgadas, yo metros, no hay problema. Si tenemos un instrumento, vamos a medir la misma altura, ¿no? Una persona tiene 1,72 m y tiene 1,72 m. Pero si tú y yo vemos el mismo evento aleatorio, podría ser que le demos un valor distinto. Y es completamente comprensible de que lo demos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante aprender probabilidad y las distintas reglas? Para calibrar mejor ese valor. Porque muchas veces tendemos a sobreestimar o subestimar las probabilidades de riesgo. Y eso nos conlleva a tomar malas decisiones. Nuevamente, la misma idea que te comenté anteriormente. La probabilidad es completamente enemiga, antagónica de lo que es de lo que es tu intuición. Al menos la intuición de las personas comunes y corrientes, o las personas que generalmente tenemos un razonamiento estándar, ¿no? Obviamente hay personas que tienen un tipo de razonamiento que es mucho más probabilístico por naturaleza. Por ejemplo, las personas con algún tipo de síndrome autista, que tienden a cuantificar mejor la incertidumbre que las que no lo somos. Entonces, ahí tiende a haber a veces, entre comillas, cierta ventaja, aunque tienen desventaja, y obviamente en quizás otros aspectos de la vida. Pero generalmente las personas que no tenemos algún tipo de habilidad especial, tendemos a asignar mal el valor de probabilidad. Insisto, no tengo mucho tiempo para este capítulo, por eso hablo muy rápidamente y no voy a hacer ejercicios. Pero cuando yo tengo mis alumnos de un curso de estadística básica, usualmente siempre para que entiendan por qué es importante aprender probabilidad, les hago el ejemplo típico de razonamiento, que es el problema del cumpleaños. El problema del cumpleaños es algo así, ¿no? Estamos en un aula como esta, en donde hay, incluyéndome a mí, 26 participantes, ¿no? Y yo les digo a mis alumnos, ¿no? Ya sabes que la probabilidad se mide como un valor de 0 a 1. 0 es imposible y 1 es completamente seguro. Piensa en lo siguiente. ¿Qué tan probable es que al menos 2 de nosotros cumplamos años el mismo día? Siempre les hago esa pregunta el primer día que empiezo a hacer mi clase de probabilidad, que por si acaso dura 12 horas. Entonces, les respondo después en la hora número 12, ¿no? O sea, les dejo con la duda a las 12 horas, ¿no? A las 3 semanas de clase, 2 semanas y media de clase. Entonces, el primer día les hago siempre esa pregunta, ¿no? ¿Qué tan probable es para ti que al menos 2 de las personas que estamos en el aula cumplan años el mismo día? Y ponemos algunos supuestos, ¿no? Supuesto es que no hay una fecha preferida para nacer, ¿no? O si quieres verlo de otra forma, para reproducirse. Entonces, o para concebir, ¿no? Entonces, asumiendo eso, que cualquier día tiene la misma preferencia para que una persona nazca, entonces demos un valor de probabilidad. Y usualmente mis alumnos piensan así, y posiblemente algunos de ustedes lo están haciendo. No tengo tiempo para hacer todo el ejercicio, ¿no? Pero te lo cuento para que veas un poco cómo funciona la intuición. La mayoría piensa así, ¿no? A ver, ¿cuántos somos? 26. ¿Cuántos días del año hay? 365 naturalmente. Ya, ¿qué tan probable es que dos que son solo 26, cumplan años, al menos 2, cumplan años el mismo día, y hay 365 días? O sea, la intuición, y ya lo he comprobado, y no solamente yo, sino varios investigadores, es darle un valor bajo. Porque la mayoría piensa de que es muy poco probable de que con tan pocas personas, 2 personas cumplan años el mismo día. Y si luego hace los cálculos, uno se da cuenta que esa probabilidad es entre 3 o 4 veces mayor a la que tú pensabas. Pero cuando hago ese ejercicio, mis alumnos se quedan sorprendidos, ¿no? Porque algunos me dan probabilidad 0.05 y luego se dan cuenta que esa probabilidad es de cerca de 0.6, que es mucho mayor a la que se imaginaba, ¿no? Porque uno piensa, intermedio es 0.5, 0.6 es bien alto, ¿no? ¿Qué va a ser bien alto que solamente de un salón con 26 personas cumplan años el mismo día? Eso es un evento raro. Es mucho más probable de lo que uno cree, ¿no?
Y yo siempre les digo, ¿no? O sea, así tomas decisiones en la vida, ¿no? O sea, a veces te dicen, ¿no? En casa, no salgas de noche, es peligroso. Y dicen, no pasa nada, ¿no? Que va a pasar nada. Y luego pasan los accidentes. ¿Por qué? Porque uno le asigna un riesgo que es mucho menor al que realmente hay, ¿no? Y lamentablemente eso nos hace tomar decisiones inadecuadas. Por eso es importante aprender las reglas de probabilidad para más o menos cuantificar mejor, ¿no? No digo que uno se vuelva experto en cuantificando probabilidades, pero obviamente eso ayuda a poder tener una cuantificación más digamos, menos subjetiva. Siempre es subjetiva, pero mientras reduzcamos esa subjetividad va a ser mejor. ¿Ok? A ver, ¿se entendió entonces qué es probabilidad y cómo asignamos un número? ¿Está claro hasta acá? Sí, como que una idea general, profesor. Sí, o sea, el tema es bien amplio, ¿no? Obviamente la idea es que tenga una idea general, ¿no? Ahora, todo lo que yo te he contado, de una manera un poquito más trivial, eh, es esto, ¿ok? Y a eso le llamamos la definición axiomática de probabilidad, ¿no? La idea de esta definición axiomática es controlar que ese concepto de probabilidad se aplique, ¿no? Y podamos obviamente definir la probabilidad para cualquier posible evento que nosotros estudiemos en la vida cotidiana. Entonces, es muy importante esta definición axiomática porque marca la etapa moderna de la estadística en la cual ya el concepto de probabilidad es aceptado, por ejemplo, en publicaciones, en trabajos académicos. Antes de esta definición, la probabilidad no se tomaba en serio, en verdad. O sea, si tú publicabas un artículo académico y usabas el concepto de probabilidad, no era muy riguroso. Gracias a la definición axiomática que fue dada por un matemático soviético, ahorita está un poco mal visto ser ruso, ¿no? Pero bueno, el matemático soviético ruso en ese entonces, Kolmogorov, justamente es el padre de la probabilística y gracias a él tenemos el concepto de probabilidad de manera más rigurosa, ¿no? ¿Y por qué comento esto? Porque escucho muy comúnmente, y ojo, y lo menciono porque estamos dando un curso académico de estadística, estadística para investigación, que muchas veces uno coloquialmente dice cosas como la siguiente, ¿no? Yo creo que hay una probabilidad de un 10% de que mañana llueva. Ya. En términos coloquiales, es muy común hablar de probabilidad en términos porcentuales, pero si te has dado cuenta en la definición que te he dado, uno no debería de hablar de probabilidad en términos porcentuales, porque la probabilidad es un número, no es un porcentaje. ¿Ok? Yo sé que si voy a hablar con mi tío, con mi tía, con mi primo, con alguien en la familia, ok, es una manera sencilla de poder explicar mi incertidumbre, pero en términos académicos no está bien visto hablar de probabilidad como porcentaje, porque la probabilidad es una medida, como cualquier otra medida, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de la altura de una persona es 1,70 m. No digo que la altura de una persona es 17%, ¿no? Entonces, igual que cuando tengo algún tipo de medida, la probabilidad se expresa de esta forma. Nuevamente, insisto, coloquialmente, por ahí uno puede tener esa ligereza, no hay problema. Pero cuando hablamos en términos académicos, es importante que sepas redactarlo así. O sea, cuando estés escribiendo tu tesis, tu artículo académico, no digas que hay una probabilidad de 5%, ¿no? Tendrías que decir que hay una probabilidad de 0,05 de que tal evento pueda ocurrir, ¿no? O sea, es importante expresarse de la manera adecuada porque esa es la definición que hay, ¿no? Y es bueno que nos acostumbremos a eso, ¿no? Ok, ahora, todo lo que te he contado es bastante teórico y obviamente porque es el objetivo de este mini capítulo, de esta mini sesión. Pero una cosa importante que nos preguntamos en la vida cotidiana es, ok,
ya sé que la probabilidad es un número que va a estar entre 0 y 1. Mientras más se acerque a 1, más seguro. Mientras más se acerque a 0, menos seguro. Ok, chévere. Pero si yo veo algo en mi vida, un evento, ¿cómo hago para darle un número? ¿Cómo le asigno ese valor de probabilidad? Y nuevamente acá hay varias formas de hacerlo. La más común, la más tradicional, seguramente la has escuchado, es la que se conoce como la definición clásica, en la que yo simplemente lo que hago es contar el número de elementos que tiene mi evento o el número de formas en que podría ocurrir entre el número de formas que tiene mi experimento de acontecer. ¿Ok? Y esta es la manera tradicional o clásica de aplicar la probabilidad. ¿Por qué se le llama clásica? Esto lo usaban los antiguos griegos para medir el riesgo de los oráculos, por ejemplo, y también del azar, y también porque era la manera más antigua de medir la probabilidad que estaba ligada a los juegos de azar. ¿Okay? Ahora, esta medida de probabilidad clásica tiene problemas, ¿no? Porque asume algo que no siempre se va a dar, que es la de tener elementos que sean equiprobables, que por ejemplo podría ser usado cuando uno lanza un dado, por eso era ligado a juegos de azar, a un dado regular o a una moneda, ¿no? Pero en varias situaciones de la vida cotidiana este concepto no es adecuado. Por eso hay maneras alternativas. Una manera alternativa muy común, y justamente está ligado a lo que hemos visto al inicio del curso, es usar una definición basada en frecuencias relativas. ¿Qué es lo que hacemos acá? Usamos los resultados, por ejemplo, de las tablas de frecuencia y a partir de ello podemos obtener un valor de probabilidad, ¿no? Y justamente esa sería una forma alternativa de estudiar esa probabilidad. Por ejemplo, si observas lo que hicimos el día de anteayer, cuando voy a entrar acá a la clase 2, cuando por ejemplo tenía los resultados de esta base de datos de marketing directo y tenía por acá datos descriptivos, por ejemplo, el número de hijos, que estaba acá. Perdón, tengo que cargar la librería. ¿Cuál era acá? Gmodels, creo, ¿no? Ok, ahora sí. Ahí está. Cuando obtenía esta tabla, que son datos descriptivos, acá tenía las frecuencias porcentuales, ¿no? Que también las podía obtener como frecuencias relativas. Entonces, la idea de frecuencias relativas como asignación de probabilidad es, por ejemplo, usar datos de muestras aleatorias. Y yo podría decir que hay una probabilidad de 0.462 de que un cliente que venga a mi empresa no tenga hijos, ¿no? Y justamente puedo usar estos datos que me brinda la estadística descriptiva como una forma de describir la probabilidad, o sea, la incertidumbre que hay detrás de todo método. ¿Ok? Y eso es importante porque estamos ligando, ¿no?, la parte descriptiva con la parte probabilística. ¿Ok? Bien, esas son las dos formas tradicionales. Hay más formas de medir la probabilidad. Puedo usar conceptos de medida, que se da mucho más en espacios muestrales que son más complejos, ¿no? Pero bueno, principalmente esas son las dos formas básicas de cuantificar la probabilidad. Un concepto clave en estadística es el concepto de probabilidad condicional. Y seguramente alguna vez lo has visto en la vida cotidiana. Y lo importante es entender para qué funciona. La idea del concepto de probabilidad condicional es actualizar la probabilidad de los eventos. ¿Ok? Esa es la idea del concepto de probabilidad condicional. Entonces, ¿cómo se representa? Por ejemplo, si tú tienes dos eventos y tienes uno de ellos, el evento A, que es tu evento de interés, a mí me interesaría calcular qué tan probable es que acontezca el evento A si yo sé que el evento B tiene que ocurrir. En otras palabras, uso el evento B como una fuente de información y a partir de eso actualizo la probabilidad de mi evento de interés, que es el evento A.
Y esta es la definición del concepto de probabilidad condicional, que sería simplemente dividir la probabilidad de que ambos eventos acontezcan entre la probabilidad del evento que sé que tiene que ocurrir. ¿Ok? O que tengo información de que vaya a ocurrir. Y la idea de este concepto, que es trascendental para tomar decisiones, y parte de la estadística se basa en esto, de la estadística inferencial que vamos a ver, justamente tiene que ver con actualizar valores de probabilidad. Por ejemplo, para que entiendas un poquito más con un ejemplo. Imagínate, bueno, este ejemplo lo había pensado más en personas de Perú. Yo sé que algunos de ustedes no son peruanos, así que trataré de hacerlo un poquito más asequible, ¿ya? Pero vamos a suponer que tenemos una persona que ha venido acá a la ciudad de Lima. Una persona que está ahorita en Lima. No digo que haya venido a Lima. Una persona, no tengo más información. Hay una persona que está en Lima y va a viajar a la ciudad de Huancayo. Huancayo en Perú es una ciudad que está en una altura considerable. O si quieres, imagínate otra ciudad, una ciudad de más altura como puede ser Puno, ¿eh? O Cerro de Pasco, ¿no? Vas a viajar a una ciudad donde hay altura, ¿no? Entonces, yo voy a observar que esa persona va a viajar por bus, ¿no? Entonces, yo puedo tener un evento, por ejemplo, mi evento A es que esta persona, la persona que viaja, tendrá mal de altura. Lo que nosotros le llamamos acá soroche. Lo que nosotros le llamamos soroche, ¿no? Y no te doy más información, ¿no? Hay una persona que va a viajar en bus de Lima hasta una ciudad de mucha altura, por ejemplo, Cerro de Pasco. Entonces yo te pregunto de manera subjetiva, porque no vas a tomar datos ahorita, ¿qué tan probable crees que una persona cualquiera sufra de mal de altura si va a viajar a la ciudad de Cerro de Pasco, que está a bastante altura? ¿Qué crees? ¿Qué valor le darías a esa probabilidad para ese evento? ¿Qué valor le darían? Acuérdate, la probabilidad se mide con un número entre 0 y 1, donde 0 indica que es imposible y 1 completamente seguro. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea, por favor? Creo que no los estoy escuchando, si están hablando, perdón. Disculpen, estaban, creo que, un segundo. No sé si soy yo, porque escuché que se abría el... Ok, ahora sí. Ok, si me escuchan, sí. Perdón, ahora sí. A ver, ¿qué valor le darían? Por si acaso, si alguien no es de Perú, la ciudad de Cerro de Pasco está a más de 4.000 metros de altura. ¿Ok? Por ejemplo, Ronald le da 0.8. ¿No? Por ejemplo, Ronald le da 0.8. Entonces, entendiendo a lo que me dice Ronald, estaríamos pensando en que es muy probable, ¿no es cierto, Ronald? Estoy tratando de leer tu razonamiento, de que es muy probable de que esa persona pueda tener un problema de soroche, ¿no? De mal de altura, ¿no? Voy a tomar el valor que me dice Ronald. Entonces, yo tengo un evento de interés y tengo su probabilidad, ¿no? Y tengo su valor de probabilidad, ¿no? Tengo ahí mi evento de interés y tengo por acá su valor de probabilidad. Entonces, ¿cuál es la idea del concepto de probabilidad condicional? Imagínate que yo tengo información adicional. Tengo un evento B. Y el evento B dice lo siguiente. La persona que viaja, nació en Cerro de Pasco, que es la ciudad de altura que estamos hablando. Ahora te hago la siguiente pregunta.
¿qué tan probable crees que sea que la persona sufra cuando viaje de Soroche si sé que es nativo de la ciudad de Cerro de Pasco? O sea, ya te di información, ¿no es cierto? Ya tengo información adicional de esta persona. Y lo que quiero es actualizar bajo esta premisa la información que tenía sobre la incertidumbre de A. Entonces, ¿qué dirían? Si yo sé que la persona, Ronald me dio un valor 0.8. Si yo digo ahora que hay la información de que la persona nació en Cerro de Pasco, ¿qué diría sobre la probabilidad de A? ¿Crees que sea igual a 0.8 o que va a cambiar? ¿Qué piensas? Debería de cambiar, ¿no es cierto? Debería de ser menor. Puede ser 0.3, 0.2, cualquier otro valor, ¿no es cierto? Pero la idea es que ahora esta probabilidad va a ser menor a 0.8. ¿Por qué? Porque el evento B, porque el evento B, lo voy a poner en orden mejor, porque A y B son eventos relacionados. En otras palabras, son eventos que están asociados entre sí. Y esto es muy importante cuando más adelante quieras medir asociación. La clase pasada alguno de ustedes me dijo que quería hacer un estudio correlacional. Los estudios correlacionales se basan en esta idea de asociación a partir de eventos aleatorios. Entonces el concepto de probabilidad condicional acá es fundamental para poder entender si dos eventos pueden estar asociados entre sí. Cuando yo te doy información de un evento y la probabilidad, o en otras palabras, la incertidumbre que tenías del otro evento cambia, significa que los eventos están muy relacionados entre sí. O mejor dicho, que están relacionados entre sí. Si el cambio es drástico, como el que me está dando Lino y Ronald, que pase de 0.8 a 0.2, en este caso, si pasara, por ejemplo, de 0.8 a 0.2 o a 0.3, hay una diferencia de 0.5, hay un cambio drástico en incertidumbre. ¿Eso qué significa? Que Lino y Ronald están pensando en que el nacer en una ciudad de altura es muy determinante en que tú tengas un problema de mal de altura o no. Lo cual es cierto, ¿no es cierto? Son dos variables o dos características que están muy asociadas. Entonces, el conocer un evento me da información del otro. Eso significa que los dos eventos están muy relacionados entre sí. Y mientras mayor sea el cambio en esa probabilidad, mayor asociación van a tener esos eventos. Y eso a la larga me da ideas de cómo poder hacer inferencia, ¿no? Porque cuando yo tengo eventos que cambie esa asociación drásticamente, voy a poder determinar, por ejemplo, posibles variables que me ayuden a predecir otra en la que tengo incertidumbre, ¿no? Y este concepto es muy interesante, ¿no? Traslada el tener mal de altura o no a que un cliente sea moroso o no moroso. Y traslada el que una persona nazca en una ciudad de altura al hecho de que alguien sea soltero o casado. Entonces yo podría, si encontrar un cambio drástico en esas probabilidades, yo podría determinar que las personas que tienen tal tipo de estado civil muy probablemente sean morosos o no morosos. Si esto fuera cierto, puedo usar esa información para mi política de crédito. De tal manera de que pueda decir a qué clientes le doy un préstamo y a quienes no. Basado en esta idea de probabilidad y dándome cuenta, identificando eventos que sean relacionados. ¿Ok? Por eso ese concepto es muy importante. Y también, si me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? Este ejemplo que voy a poner a veces es un poquito controversial, ¿ya? Porque viola algunas creencias que tienen algunos participantes, pero disculpen si esto es así. ¿Qué pasa si ahora te digo lo siguiente? La persona que viaja es Escorpio, un signo del zodiaco, ¿ok?
Entonces ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Qué tan probable crees que una persona tenga soroche si yo sé que es Escorpio? No me pregunten a mí qué es ser Escorpio, pero no creo yo en la astrología. Eh, por ahí creo que es entre noviembre y tales días, ¿no? Y bueno, la gente dice que los escorpios son unos desalmados, que no tienen sentimiento, no sé qué cosa más, en fin. Entonces uno podría decir, no, pues este tipo de personas no muere nunca, ¿no? Entonces, ¿qué le va a afectar la altura, ¿no? Pero bueno, dejando de creer, dejando de lado las creencias, ¿qué dirías acá de esta probabilidad? Si nos basamos en el valor que nos dio Donald. ¿Cuál debería ser la probabilidad de que una persona tenga mal de altura si es Escorpio? Sería simplemente, como dice Lino, 0.8, y acá es cuando herimos las creencias de las personas, ¿no? Y empezamos a caer mal a algunos. ¿Por qué? Porque la astrología no tiene nada que ver con las características de que te afecte mal de altura, ¿no? No tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con que te des soroche o no, ¿no? Entonces la incertidumbre que tenía inicialmente no va a cambiar. ¿Por qué no cambia? Porque lo que va a pasar es que los eventos A y B son, lo voy a poner de color rojo, son independientes. ¿Ok? Estos eventos van a ser independientes. Y este es un concepto que en estadística es muy importante de medirlo. El que es el concepto. Gracias. Ahí sí. Gracias, Rodolfo. Entonces, el evento A y el evento C van a ser independientes. Entonces, ¿cómo yo detecto la independencia? Cuando yo calcule probabilidades condicionales. Cuando la probabilidad condicional de un evento dado el otro se mantenga constante, eso va a indicar que esos eventos son independientes. Es decir, que un evento no tiene nada que ver con el otro. Nuevamente, porque eso es importante en la vida cotidiana. Si voy nuevamente a mi ejemplo de score crediticio, de políticas de crédito de una entidad financiera, nuevamente, ¿no? Podemos nosotros determinar que, por ejemplo, quizás el nivel socioeconómico de una persona no afecta el que que un cliente sea finalmente buen o mal pagador. Si eso es cierto, significa que esa variable no la debería de estudiar para yo poder luego pronosticar, predecir, explicar si un cliente va a ser moroso o no. ¿Okay? Entonces, por eso es importante determinar independencia, ¿no? Para poder determinar si hay algunas características que obviamente no me interesan estudiarlas en conjunto. ¿Ok? Entonces, esta idea de probabilidad condicional es fundamental y es bueno que lo entiendan. Y también acá quiero aclarar algo, ¿no? Que no confundan el término asociación con causalidad. Con causalidad. O sea, el que el evento A esté asociado a B no implica necesariamente que un evento tenga efecto en el otro evento, ¿no? O sea, no hay una relación causa y efecto. Asociación es distinto de causalidad. Luego detallaremos algunas ideas más en el capítulo correspondiente. Pero bueno, no hay que confundir eso, ¿no? Me acuerdo que acá en Perú, una empresa muy grande y sacó en un periódico, no voy a decir el nombre, después me denuncian, por difamación o algo así, ¿no? Sacó en el periódico un estudio donde tenías, así es, correlación es distinto que causalidad, Rosalinda, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Donde sacaron un estudio donde tenían una tabla de contingencia, que luego veremos qué cosa es, en la clase número 7 creo que vemos eso, y veían gravedad del tipo de accidente de tránsito y estatura de la persona, ¿no? Entonces tenías una tabla de doble entrada donde estaban esas dos características, la gravedad del accidente y la estatura, ¿no? Entonces luego cuando tú veías eso,
concluías de que había asociación entre la estatura y la gravedad. Y se veía que a medida que cuando una persona era más pequeña, había mayor frecuencia de accidentes más graves, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que muestra la tabla descriptivamente, ¿no? Pero cuando tú leías el análisis de la persona que redactó la nota, decía, ¿no? Entonces se puede ver que a medida que una persona tiende a ser más pequeña, esto provoca que el accidente sea más grave, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la interpretación es incorrecta, ¿no? Porque estamos indicando de que hay un efecto de la altura en la gravedad del accidente, lo cual no te dicen los datos. Los datos te decían que solamente había cierta asociación, ¿no? Y habría que ver por qué se asociaba. A lo mejor era el tipo de vehículo o simplemente cuestión del azar, porque a lo mejor la asociación era débil, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en no asumir causalidad cuando tenemos un efecto de asociación, ¿no? Que eso de ahí es importante. Ok, luego hay un capítulo pequeño también, como todo el curso que es breve, en donde hablamos algo más de asociación y tablas de contingencia. Es más, para el tema de asociación tenemos 2 clases, por suerte, ¿no? Justamente cuando diseñamos el curso con Becker, pusimos 2 clases para la parte de asociación, primero en términos de variables cualitativas y luego en cuantitativa, justamente con el modelo de regresión. Porque muchas veces las personas piensan que la regresión es causalidad, ¿no? No. La regresión son modelos de asociación, en verdad, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, solamente para terminar este repaso de probabilidad, esta idea de probabilidad condicional es tan, pero tan importante, no solamente para analizar relaciones entre eventos y entender mejor la incertidumbre, que ha generado varias propiedades y teoremas. Uno de ellos, que seguramente lo has escuchado, es el famoso teorema de Bayes. El famoso teorema de Bayes, que por cierto Bayes nunca lo planteó, el teorema que usas tú actualmente fue propuesto por un matemático francés, Laplace, que seguramente lo has escuchado. La idea de Bayes era muy interesante, pero nunca la plasmó finalmente Laplace. La idea de Bayes era la siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos determinar un posible evento asociado a otro sin verlo? En otras palabras, sin determinar un experimento determinístico, sino solamente usando incertidumbre. Entonces, justamente la probabilidad condicional se usó para esto, pero Bayes nunca llegó a dar solución a este problema de manera académica, sino solamente de manera filosófica. ¿Por qué? Porque en la época de por varios motivos, ¿no? Primero, Bayes no era matemático, era religioso. Y segundo, o sea, no tenía una base formal para hacer esto. Y segundo, en ese entonces el concepto de probabilidad todavía no estaba muy bien definido. Quien sí lo pudo plasmar fue Laplace. Ojo que todavía incluso en su época de Laplace no estaba todavía definido formalmente qué era probabilidad. Pero aún así Laplace pudo plasmar la forma que actualmente usamos para cuantificar la probabilidad. Por si acaso, Laplace de la época de Napoleón, así que este concepto no es de ahorita, es un concepto que ya tiene buen tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea de Laplace y de Bayes, ¿no? Que nosotros usemos información para mejorar nuestra subjetividad, que es mala. Entonces, lo que decía Laplace era lo siguiente, bueno, y Bayes también. Cuando nosotros observamos un evento y hay varias causas, nosotros a priori le asignamos una probabilidad, ¿no? Por ejemplo, lo que te conté anteriormente, ¿no? Una persona puede ir a un médico y decirle, me duele el estómago. Entonces, el médico está pensando, puede ser que tenga una infección por comer algo en mal estado, gastritis, tal cosa. O sea, hay varias causas posibles de un dolor de estómago. El médico no debería de decidir a priori, es decir, sobre su experiencia, sino debería recopilar información. Y aplicando el teorema de Bayes, actualizar su creencia inicial para que pueda tomar una mejor decisión. ¿Okay? Esa es la idea del teorema de Bayes, ¿no? Y esto no acababa en una sola fase, sino es como un ciclo.
en el que esa probabilidad actualizada se convierte en la priori y sigue como un ciclo de actualización hasta que tenga cierta evidencia de que algo es muy probable que acontezca, ¿no? El teorema de Bayes se ha usado en muchos ámbitos de la estadística y hay toda una rama de la estadística que se llama la estadística bayesiana. Y a lo largo de la historia se ha usado en muchos escenarios. Ahorita que está de moda los vientos en Machine Learning, por ejemplo, en un método que se llama Naive Bayes, lo utilizan para modelamiento, para quienes no hayan escuchado que es Machine Learning, que dice Rodolfo. Esto se utiliza, por ejemplo, para modelamiento predictivo. En Machine Learning nos gusta llamarle aprendizaje supervisado, ¿no, Rodolfo? Pero en otras áreas le dicen modelamiento predictivo, ¿no? Tiene un término un poquito más pragmático. Y también se utiliza, por ejemplo, en redes bayesianas. También se utiliza como parte de inferencia. Que ya es parte de estadística, ¿no? Entonces, y también para aquellos que no, algunos de ustedes dicen, ya, yo soy de ciencias sociales, no quiero hablar de Machine Learning, siempre les pongo ejemplos históricos. Por ejemplo, ahorita que está de moda los vientos de guerra con lo que está pasando con Ucrania, que parece que no aprendemos del pasado y siempre... ¿Te acuerdas cuando uno leía los libros de historia y le daba cólera y decía, ¿por qué la Sociedad de Naciones no hacía nada cuando invadían a Checoslovaquia? Así era obvio que pasa y estás viendo en vivo y en directo que pasa lo mismo siempre. Entonces los acontecimientos se vuelven a repetir y no aprendemos de las cosas del pasado. Entonces, un ejemplo típico de aplicación del teorema de Bayes es el código Enigma, que es que era justamente lo que se quería descifrar para entender los mensajes encriptados de los de los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, porque las comunicaciones funcionaban encriptadas y justamente se quería desencriptarlo para entender cuál era el mensaje que estaba detrás, porque había cierta época en donde todo el océano Atlántico estaba dominado por la Marina del Tercer Reich, y llegar armamento o alimentos a Inglaterra, que estaba asfixiada con los bombardeos, era terrible, ¿no? Entonces los buques eran hundidos. Entonces lo que se quería hacer era detectar qué decía las comunicaciones que se podían escuchar y se podía espiar eso, pero no se sabía cuál era el mensaje, ¿no? Entonces justamente Turing usó el teorema de Bayes porque no había una forma de que una computadora desencripte eso. Porque antes de Turing no había computadoras. Como cultura general, ¿cuál fue una de las primeras propuestas de computadora? Justamente la máquina de Turing. Entonces, antes de la máquina de Turing no había, que es el padre de la inteligencia artificial, no había una forma, ¿no?, de poder hacer ese trabajo de manera determinístico. Entonces, lo que hizo Turing fue usar el teorema de Bayes para ver combinaciones más probables y disminuir las combinaciones que se podían utilizar, de tal manera de que sea más fácil desencriptar los mensajes, ¿no? Eso es una de las grandes aplicaciones que tiene el teorema de Bayes, ¿no? Y muchas otras, por ejemplo, en las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? En la ciencia es muy importante el teorema de Bayes porque muchas áreas del conocimiento lo usan. Una de ellas es el Machine Learning, como ha mencionado Rodolfo. ¿Ok? Bien, ya hablé de independencia. Ok, lo de variables aleatorias lo iba a dejar para la siguiente sesión, así que hemos llegado hasta donde quería conversar el día de hoy. Bien, voy a subir esta presentación en la carpeta. Si alguien luego desea material adicional de probabilidad, un montón, pero obviamente es mucho más académico, ¿no? La idea acá era que entendamos básicamente qué es probabilidad y por qué es importante y cómo se mide, ¿no? La próxima clase hablamos un poquito de modelos, cómo eso se une al concepto de distribución muestral y el teorema del límite central, y empezamos a hablar de inferencia sobre estimación con intervalos de confianza. ¿Ok? Bien, me quedo entonces el día de hoy en este tema y estamos continuando el próximo miércoles en el mismo horario. Que tengan buena semana y hasta pronto.
Hasta luego, profesor. Buenas Gracias. noches, hasta luego, profesor Juez. Igualmente, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, tú también.